Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar el tema Profesionalización docente, competencias en el siglo XXI, donde hablaremos sobre cuáles son las competencias que debe tener un docente y mostraremos los resultados de algunas investigaciones. Y también vamos a mostrar algunas respuestas sobre unas entrevistas que realizamos mi compañera y yo. Entonces, el equipo está formado por Guridi Sofía y su servidora Karen Valenzuela. Comencemos. Tomando en cuenta que vivimos en la sociedad del conocimiento, es muy importante que los docentes puedan implementar estrategias que motiven a los estudiantes, a que ellos puedan construir su propio aprendizaje y que desarrollen habilidades y competencias que los ayuden a enfrentar con éxito un mundo globalizado, es decir, un mundo que está en constante cambio y requiere de la resolución de problemáticas. Como se mencionó anteriormente, vamos a hablar sobre un estudio realizado en México por Ramírez en 2017, el cual está enfocado en la profesionalización docente en México. Este estudio fue hecho con el objetivo de identificar las competencias que necesita desarrollar un maestro del siglo XXI, arrojando los siguientes resultados. A partir de este estudio que menciona mi compañera, nosotras logramos identificar una serie de competencias y habilidades que debe de tener el docente. A partir de lo que nosotras encontramos y de lo que logramos identificar, elaboramos un pequeño instrumento que consta de 5 preguntas aproximadamente, las cuales fueron aplicadas a 6 docentes que se encuentran laborando en distintos niveles y espacios. De lo que estos docentes respondieron, nosotros logramos rescatar lo siguiente, empezando con la pregunta número 1, que dice cuál es su perspectiva cuando escucha las palabras profesionalización docente. Algunos de ellos, no las voy a leer todas, ya que pues, se encuentran tanto en la diapositiva y pues fueron bastantes respuestas. Tomaré las que considero un poco más completas, y empezando por el docente número 1, que menciona que es llevar a un nivel más arriba de lo que hace un docente, no solamente en el aula, sino fuera de ella y en su propio camino profesional y de capacitación. El docente número 2 nos dice, suena la idea de la construcción del perfil ideal con el cual el docente debería contar para considerarse verdaderamente apto para impartir un curso. Y que la profesionalización se hace en base de la práctica. Con respecto a la pregunta número 2, encontramos con qué habilidades considera que debe contar un docente en la actualidad, y algunos docentes respondieron. Preparación, experiencia práctica y dominio del pleno del tema a exponer o curso a impartir, facilidad de palabra, control de grupos, elocuencia, consistencia y capacidad para adaptarse a diferentes tipos de estudio y aprendizaje del estudiante, y preparación pedagógica. Si vemos aquí dentro de la diapositiva que aparece en pantalla, podemos ver que muchas de las respuestas coinciden. Por ejemplo, en el docente número 3 y el docente número 4, incluso el docente número 6, toman a la paciencia, la empatía, la creatividad, el dominio de los temas, del contenido, la comunicación, el respeto, la atención, el uso de las tecnologías, las cuales son un punto muy importante con respecto a lo que son las nuevas necesidades y a lo que más adelante va a abordar mi compañera con respecto a estas habilidades. Para la pregunta número 3, nosotros tomamos en cuenta parte de las respuestas de la pregunta anterior. Para preguntar, ¿usted piensa que cuenta con esas habilidades? ¿Habría alguna por desarrollar? Y los docentes nuevamente respondieron que a algunos les hace falta trabajar lo que es la parte pedagógica, la inclusión, la capacidad de adaptación al contexto del aprendizaje propio de los estudiantes, tal vez un poco en el tema de lo que es la creatividad, y pues algunos de ellos dicen que pues no hay algo más que requieran en desarrollar. Como primera parte del estudio, se llegó a la conclusión de que es pertinente que un docente pueda organizar y llevar a la práctica situaciones de aprendizaje.
Esto se refiere a que los docentes deben de tener la habilidad para involucrar a los alumnos en la participación y desarrollo de investigaciones que les ayuden a encontrar herramientas que puedan beneficiar en cómo pueden afrontar diferentes situaciones de la vida cotidiana. Como segunda parte, tenemos la gestión para tomar en cuenta la progresión de los aprendizajes de los estudiantes. En este punto se menciona que los docentes deben desarrollar estrategias que los ayuden a gestionar el avance de los aprendizajes. Esto a través del uso de situaciones problema o también llamados análisis de caso que estén relacionadas con el contexto de cada estudiante. Como tercer competencia que debe tener un docente en el siglo XXI es fomentar estrategias de inclusión, y con ello se refiere a fomentar el trabajo en equipo, con base en la tolerancia, el respeto y todos los valores. Dentro de la pregunta número 4 encontramos, al momento de planear o estructurar sus clases, ¿prioriza lo que funciona para usted como maestro o lo que funciona para los estudiantes? Los docentes aquí respondieron lo siguiente. El docente número 1 nos comparte que trata de planear de acuerdo a lo que es el aula y con base a las necesidades de cada una, ya que esta cambia dentro de los grupos, aunque la temática a abordar sea la misma. El docente número 2 nos dice que trata de trabajar de modo que sea 50-50. Quiere decir que haya un equilibrio entre una cosa y otra, dependiendo de las condiciones en las que se permita impartir un curso y vaya los antecedentes, el conocimiento de los estudiantes y pues todo lo que traen previo dentro del área de conocimiento en la que este docente se desenvuelve. Nos comparte que ha notado que los estudiantes a la mayoría les funciona practicar por su cuenta y personalizar proyectos. De esa manera no solamente aprenden, sino que disfrutan lo que aprenden. Les da las libertades de ser creativos mientras que estén aplicando los principios vistos en clase, pudiendo decir que aquí quien está construyendo en gran medida su conocimiento es el estudiante y no se encuentra centrado en lo que el maestro impone o dice. El docente número 3 nos dice que intenta buscar ambos polos, planea según los programas de estudio y con lo que siente que puede aprovechar sus capacidades y que el estudiante sienta que este contenido o esta um, clase es de provecho y encuentre la utilidad en la vida cotidiana, que es para lo que a los estudiantes se les forma, para poder salir al mundo y enfrentar todos los retos que vienen con las nuevas necesidades. Como cuarto punto, tenemos implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo. Esto referente a que el docente debe tener la capacidad de diseñar estrategias que desarrollen la capacidad de autoevaluación del propio aprendizaje de los estudiantes. Esto con el objetivo de que ellos tomen conciencia en qué tanto han avanzado. Aquí podría definirse prácticamente como la metacognición, es decir, esa reflexión que van a hacer los estudiantes sobre sus propios aprendizajes. Otro punto fundamental es el trabajo en equipo, que los docentes tengan la capacidad de involucrar a los alumnos en el trabajo colaborativo y que a través de ello se puede impulsar el liderazgo. Esto con la finalidad de que los equipos trabajen con entusiasmo y con ganas para que puedan lograr las metas y objetivos. Otro punto que se menciona es que un docente debe participar en la gestión escolar. Es decir, que un docente no nada más se va a limitar a lo que imparte dentro del aula, sino que debe estar involucrado en la gestión de la escuela, adquiriendo competencias como lo son la administración, la coordinación y la organización del factor humano. Aprender y aplicar nuevas tecnologías. Este punto nos parece fundamental, ya que un maestro debe tener la habilidad de utilizar e incorporar las nuevas tecnologías dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Como bien sabemos, hoy en día la tecnología forma parte de todos los estudiantes. Por lo tanto, se considera súper, súper, súper fundamental retomarla dentro del proceso de aprendizaje de los alumnos.
Como siguiente punto tenemos afrontar deberes y dilemas éticos de la profesión. Un docente debe responsabilizarse sobre los deberes y dilemas éticos que pueda llegar a enfrentar. Esto con el objetivo de cultivar la competencia de la comunicación. Aquí dentro de esta parte decidimos agregar esta parte de la comunicación asertiva, porque no solo es importante tener la competencia de la comunicación, sino que esa comunicación sea asertiva, es decir, sin lastimar los sentimientos de los demás, siendo objetivos y siendo respetuosos. Parte importante de capacitarse continuamente es el generar una conciencia de que el mundo está en constante cambio y para ello es importante seguirse actualizando para lograr ser competitivo dentro de las áreas en las que deseamos desarrollarnos. Es por ello que a los docentes a los que se entrevistó se les planteó la siguiente pregunta. La última pregunta que los docentes recibieron por parte de mi compañera y mía fue: ¿recibe capacitación continua? Algunos docentes respondieron que sí, en algunas ocasiones. Sin embargo, yo busco constantemente capacitarme, solamente dentro del campo de la rama por la experiencia laboral, preparación educativa o pedagógica, aún no. Capacitaciones más enfocadas en habilidades socioemocionales, en conocer el nuevo modelo educativo, temas relacionados con la permanencia del joven en la escuela, que el docente esté preparado para actuar o canalizar a los estudiantes en riesgo de abandono. Pocas opciones, al menos en mi área, de capacitaciones profesionales. Siempre en capacitación, constantemente estoy yendo a diplomados, así es, recibo capacitación en la universidad donde laboro y el último docente nos menciona que no, pero que siempre trato de estar en constante actualización. Una ventaja muy grande de lo que es la implementación de las tecnologías dentro de la educación es que podemos tomar herramientas y tomar cursos en donde quiera que estemos. Entonces, a pesar de que algunos docentes comentan que no reciben capacitación continua dentro de los centros de trabajo en los que se encuentran, sí mencionan que por su cuenta son, vaya, lo suficientemente conscientes de cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades que tienen dentro de su práctica docente y a partir de ello buscan esas capacitaciones por su cuenta, de modo que ellos puedan ofrecer y estar ahora sí que en la misma medida actualizados con respecto a lo que está ocurriendo en el mundo. Y con esta pregunta estaríamos cerrando las pequeñas entrevistas que estuvimos aplicando a 6 docentes de distintos niveles educativos. Y a partir de ahí, pues también relacionarlos estrechamente con la información contenida en los recursos que se proporcionaron para la elaboración de esta meta. Por nuestra parte sería todo.